Hola, ¿qué tal? Soy el biólogo Juan Carlos Landeros y te quiero invitar todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio que escuches y que veas mi programa Factor 1. En él encontrarás información relacionada a la salud y a mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy, esta mañana. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes que seguramente a muchas personas o conocen a alguien o ellos mismos están pasando por este tipo de padecimientos. Antes de hacer la presentación del programa, como siempre, les hago la más cordial de las invitaciones a que escuchen esta parte que yo la he llamado como de advertencia. Y es que nosotros no somos médicos, somos un grupo de personas interesadas en ayudar a mejorar tu salud y tu calidad de vida, pero dentro de una área que no es la medicina propiamente dicha. Si tú estás enfermo, nosotros te recomendamos que vayas y visites a tu médico. Nosotros no vamos a sustituir con la información que te brindamos en ningún momento el consejo o el mensaje que te va a proporcionar un médico especialista o médico general en su área. Así que esta información, úsala. Además, otra cosa que también nos gustaría agregar es que dentro de toda la información que nosotros manejamos, no nos creas todo, sino que te sirva de origen para que tú mismo vayas, busques y te informes aún más de lo que estás escuchando en este programa. Nuestro objetivo es difundir información que hemos encontrado a lo largo de ya muchos años y que te podrían ser de ayuda, porque a muchas personas les han ayudado. Sin embargo, no significa que también a ti te van a ayudar de la misma manera. Cada organismo es distinto, cada persona es diferente y por lo tanto cada quien tiene que hacer su propia búsqueda. Bueno, habiendo dicho esto, podemos pasar a presentar el tema del día de hoy. Como les mencioné, vamos a hablar de dos padecimientos. Entonces, el primero va a ser la diabetes. ¿De qué manera el factor de transferencia puede ayudar como complemento de la diabetes? Y la segunda parte del programa vamos a hablar de las infecciones ocasionadas por un hongo llamado Cándida. Estas infecciones son muy frecuentes, sobre todo en mujeres, aunque los hombres también las pueden padecer, así que a cualquier persona le pueden estar afectando. Vamos a empezar primero con lo de la diabetes y posteriormente vamos a continuar con lo que es lo que es las infecciones por cándida. Hay una nota que yo encontré con respecto a lo que es la diabetes y menciona la Organización Mundial de la Salud que la diabetes es considerada, la diabetes mellitus, es decir, la diabetes tipo 2, ¿no? O no la tipo 1, sino la tipo 2, la que se adquiere con la edad podría decirse que es la pandemia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es cada vez más frecuente y que además está diseminada por todo el planeta. Esto tiene mucho que ver con nuestro país porque también somos uno de los países, México es uno de los países donde más pacientes con diabetes hay. Esta diabetes, vamos a platicar un poco al respecto de ella. No somos expertos en el tema de lo que es exactamente como médicos, sin embargo, vamos a conversar algunos puntos importantes de lo que es la enfermedad. Nosotros la consideramos a la diabetes como una enfermedad que pudiera decirse como un envejecimiento acelerado del organismo. Es decir, el organismo de manera natural va envejeciendo, las células van envejeciendo conforme estamos vivos. Sin embargo, es un proceso natural que conforme pasa el tiempo vayan envejeciendo las células, los órganos, nuestro propio organismo. Las personas que tienen diabetes es como si se subieran a toda velocidad en un carro de la vida y entonces el envejecimiento va mucho más rápido. ¿Por qué? Porque los órganos empiezan a deteriorarse con mucha mayor velocidad que si fuera una persona
normal, que no tuviera no tuviera diabetes. Ese es como lo que podríamos equiparar a lo que está sucediendo con la diabetes. Esto no quiere decir que si una persona tiene diabetes ya está condenada a que, bueno, pues a enfermarse, a sentirse cada vez peor. Hay muchas personas que yo conozco que me dicen, es que yo tengo diabetes desde hace 20 años y he aprendido a vivir con ella. Y es cierto, es una enfermedad con la cual se puede aprender a vivir para mantenerla a raya, es decir, contenida. Y ese es uno de los puntos importantes que yo quiero contemplar esta mañana con ustedes, platicarlo. Si nosotros tomamos una actitud y una dinámica de enfrentar el padecimiento que tenemos de una manera activa, proactiva, es decir, no esperar que las personas nos resuelvan o que la enfermedad se vaya presentando paulatinamente, nosotros podemos enfrentarlo entonces de una mejor manera. ¿Qué pasa con esta enfermedad de la diabetes? Es una enfermedad silenciosa. En realidad, pues las personas que están enfermas de diabetes, muchos de ellos ni siquiera saben que lo están. Entonces, ¿qué ocurre? Siguen teniendo su mismo tipo de vida, siguen haciendo lo mismo y la enfermedad sigue avanzando de manera silenciosa, pero sigue avanzando, poco a poco, paulatinamente, pero sin detenerse. ¿Qué ocurre? Que cuando ya está muy avanzada es cuando empieza a darnos problemas de salud y entonces nos detectan que ya tenemos diabetes. Y es cuando empiezan las personas primero a ver que tienen diabetes y bueno, dicen, sí, ya me detectaron diabetes. Sin embargo, los síntomas son ligeramente, le afectan ligeramente a la persona. Por lo tanto, continúa con su tipo de vida normal que el que ha estado llevando hasta entonces y eso permite que la enfermedad continúe todavía su avance. Y es el peor error que podemos cometer con este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque como les mencionaba hace unos minutos, hay personas que llevan 10, 15, 20 años con diabetes y que tienen un tipo de vida normal como cualquier otra persona. Han aprendido a vivir con eso, pero se han hecho cargo de varias cosas que deben de evitar hacer para que efectivamente puedan mejorar su calidad de vida de manera permanente, pero se han hecho cargo. Esa es la parte fundamental. Tienen que tomar tienen que tomar consigo mismo las riendas de su salud. Y esto se logra solamente enfrentando, aceptando que se tiene una enfermedad que no es una enfermedad sencilla y que puede producir desenlaces muy tristes. Hace precisamente unos días, hace un par de semanas más bien, unas personas me buscaron porque el papá de una de ellas pues tenía ya lo que se conoce como pie diabético y nos estaba buscando para preguntarnos si el factor de transferencia podía serles de ayuda. Y en muchos casos nosotros hemos trabajado con grupos de médicos que se dedican específicamente a tratar el pie diabético y les va a los pacientes muy bien. Pero ¿qué ocurre? Necesitan hacerse cargo de inmediato, porque eso es una situación ya de emergencia. Nosotros no podemos decir, ya con el factor de transferencia se te va a curar el pie diabético. No, es un proceso en el cual tienen que intervenir muchas cosas y sobre todo un especialista. Y bueno, en este sentido nos contactaron, pero ya estaba muy avanzado el proceso de las infecciones dentro del pie, de la neuropatía. Entonces, nosotros simplemente le damos la información, pero también les decimos, esto está muy avanzado y es muy importante tomar acciones prontas y ya, o sea, sin dudar y rápido. Y bueno, pero nosotros no somos ni el familiar ni el paciente, ni tampoco podemos decirles a las personas lo que tienen que hacer, solamente les podemos dar información. Pero a lo que yo voy con todo esto es cómo una enfermedad de este tipo de que es la diabetes se puede ir dejando sin atender durante mucho, mucho tiempo, que es una de las cosas que yo les mencionaba, porque decían es que sí se va a curar la persona, sí se va a curar con esto. Pues bueno, es un proceso que ha llevado mucho tiempo, no es de la noche a la mañana. Por lo tanto, no podemos pensar que vamos a tener una cura pues de la noche a la mañana. Es un proceso que tal vez se pueda revertir y tal vez no. Eso va a depender de muchos factores. En ese sentido es lo que comentábamos con este punto fundamental de lo que es esta enfermedad, en la cual no podemos darnos el lujo de ignorarla, de ignorar su avance.
Necesitamos poner manos a la obra en el sentido de que hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, aquí me gustaría empezar a revisar algunos de los errores que las personas que tienen diabetes cometen para que los eviten, ¿no? Uno de ellos es que la diabetes deben de revisarse por lo menos cada mes. Deben ir al médico cada mes para que les vea sus niveles de azúcar, les haga o los pueda revisar, sobre todo en sus extremidades. La diabetes tiene tres posibles eh, complicaciones que las presentan las personas que padecen esta enfermedad. Una es la neuropatía, que es la afectación a las terminales nerviosas y puede dar como consecuencia el pie diabético o puede dar también como consecuencia un accidente cerebrovascular. Otra es la nefropatía, que es el daño al riñón y se va afectando, se va perdiendo el riñón, tienen que llegar a la diálisis, etcétera. Y la otra es la retinopatía, que es la ceguera. Entonces, nosotros hemos visto lamentablemente muchos casos de todos, es decir, neuropatías que conducen a un pie diabético, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que una vez que se da este tipo de situaciones ya es muy difícil que haya una recuperación. Y la otra es la retinopatía, que la persona comienza a perder la vista. Estas tres posibles complicaciones las personas pueden pasar por una, por dos o por las tres, pero lo que es fundamental es que una vez que se llega a esas etapas es muy difícil regresar a una etapa anterior y por lo tanto es fundamental que esta revisión que yo les decía mes a mes se haga siempre si ya la persona tiene diabetes. Ese es uno de los errores que por lo general las personas cometen cuando tienen diabetes, pero es sobre todo porque, como les mencionaba, es una enfermedad que es muy silenciosa. La persona dice, no, pues sí, o sea, me siento más o menos bien, pero o sea, ahí la llevo, ahí voy. Y así se siguen hasta que ya cada vez es más deteriorada la salud. Entonces es cuando empiezan tal vez a hacer algunas cosas. Pero si empiezan a tomar acción al respecto pronto, esto tarda más en avanzar. Es decir, lo que se busca no es pretender que la enfermedad se cure. Yo ahorita hasta la fecha no he encontrado ninguna persona especialista que verdaderamente pueda curar la enfermedad. Muchos lo pregonan y dicen que tal o cual producto, tal o cual cosa cura la diabetes. Hasta el día de hoy yo no he visto a nadie que efectivamente se haya curado la diabetes. ¿Qué sí podemos hacer? Mejorar la calidad de vida, hacer que la enfermedad sea mucho más lento su avance y por lo tanto, como les mencionaba, hay personas que llevan muchos años con una buena salud, una buena calidad de vida y que tienen diabetes y que uno los ve y no creería que es así. ¿Por qué? Porque realmente toman varias acciones adecuadas con el objetivo de frenar el avance de la enfermedad. Otra cosa que es muy importante, de otro de los errores que es importante evitar cometer, es que las infecciones que llegan a presentarse se prolonguen mucho tiempo. Aquí ocurre algo muy curioso con las personas que tienen diabetes. Ahí tienen una gran cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando su sistema inmunológico se ve afectado, entonces las bacterias o los virus pueden crecer muy rápido, sobre todo las bacterias o los hongos pueden crecer muy rápido porque pues tienen un medio de cultivo que les favorece porque tienen el alimento que es el azúcar y pueden estarse reproduciendo constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que las infecciones no cesan, no ceden fácilmente. Aquí es donde entra el factor de transferencia. El factor de transferencia no es que cure la diabetes, no es que vaya a reducir el avance de la diabetes. El factor de transferencia lo que hace es ayudar a que cuando se presenten infecciones en un paciente con diabetes, estas el paciente salga mucho más rápido. ¿Por qué? Porque lo que hace es que apoya al sistema inmune.
del organismo y por lo tanto la infección puede salir de una manera más rápida y eso permite que el organismo se deteriore menos. Por eso es que se puede utilizar el factor de transferencia para este tipo de momentos o de situaciones. Más adelante les voy a decir en qué otro aspecto también puede participar de forma benéfica el uso del factor de transferencia en la diabetes. Otro de los errores que las personas con diabetes cometen es que se saltan las comidas. Es decir, no tienen un horario establecido, comen de repente o comen mucho y dejan periodos muy largos sin comer, etcétera. Entonces debe establecerse una dinámica en la cual sus alimentos tengan un horario y no saltárselos. A veces es difícil con el tipo de actividad que tenemos en nuestros días el no saltarnos las comidas o el comer en unos horarios adecuados. Sin embargo, es algo fundamental que se debe hacer porque el organismo, al estar recibiendo alimento de manera adecuada y en tiempos adecuados, entonces no llega a un proceso en el cual esté excediéndose el esfuerzo por mantener al organismo en sí funcionando. Por lo tanto, no entra en crisis, por así decirlo, por la falta de alimento. Así que una de las cosas, de los errores fundamentales que se deben evitar cuando el paciente tiene diabetes, cuando la persona tiene diabetes, es evitar saltarse los alimentos. Muy bien. Otro de los aspectos que deben de evitar, de los errores que deben evitar cometer es utilizar el calzado que sea incómodo para ellos. Les mencionaba esta cuestión de la neuropatía. El paciente con diabetes deja de tener sensibilidad en sus extremidades, sobre todo en los pies. Entonces, se puede cortar y no se da cuenta. Se puede torcer un dedo y no se da cuenta. Se puede machucar con algo y no se da cuenta, porque no siente que le está lastimando. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues si se corta, no se da cuenta, no se revisa sus pies, ese corte al no ser atendido puede producir una infección y esa infección puede conducir hacia otros aspectos más peligrosos. Entonces, por lo tanto, es fundamental que sus zapatos, su calzado sea cómodo. Hay muchas empresas que ya venden zapato especial para diabéticos y eso les permite tener mucha comodidad. Pero adicional a esto, también algo que es importante que debe de hacer un paciente con diabetes es revisarse todos los días sus pies, ver si están limpios, ver si no tienen ninguna herida, ver si no tienen ningún golpe y una vez que ya revisaron eso, si llegan a presentarse alguna de esas situaciones, bueno, pues atenderlas de inmediato. Esto hace que también eventualmente deberían ir con cierta regularidad a un podólogo para que los revise. Y sobre todo podólogos que estén familiarizados con el tratamiento de la diabetes, porque no es lo mismo tratar a una persona que no tiene diabetes a una que sí la tiene, desde el punto de vista de un podólogo que atiende los pies, ¿no? Entonces, fundamentalmente, eso es algo que debemos de establecer como una dinámica. Como va a ir al médico una vez al mes, también ir al podólogo por lo menos una vez al mes. Y todos los días desde casa revisar él mismo o ella misma sus pies o pedirle a alguien que lo haga. Eso no nos lleva más de 5 minutos, ¿no? Pero nos puede ayudar muchísimo para prevenir cuestiones más difíciles de atender. Muy bien. En este momento me gustaría hacer un pequeño corte comercial para después continuar con más información sobre la diabetes. ¿Has oído hablar sobre el factor de transferencia? Te quiero invitar a mi nuevo programa, Factor 1, todos los lunes a las 9 de la mañana por Om Radio. En él resolverás todas las dudas sobre esta herramienta terapéutica que te ayudará a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, todos los lunes a las 9 de la mañana por Om Radio.
Hola amigos de Home Radio, ¿se acuerdan de mí? Y si no, se los recuerdo. Soy Miguel Ángel Ruiz y vuelvo a Home Radio con un nuevo programa, todos los viernes a las 12 del día. Se llamará La Quinta del Cielo. Hablaremos sobre temazcales, sobre retiros, sobre estilos de vida y todo en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Escúchenos todos los viernes a las 12 del día. No se lo pierdan, se sorprenderán por toda la información que encontrarán en él. Les quiero seguir comentando sobre el tema de la diabetes para terminar de revisar estos puntos que debemos de tomar en cuenta como errores que suelen cometerse ya sea por el paciente o por la familia. Por lo general, una persona que tiene diabetes al principio se puede hacer cargo de sí misma todo el tiempo, pero conforme van avanzando conforme va avanzando este deterioro, si no se cuida, entonces empieza a ser necesario que alguien más los esté atendiendo. Por ejemplo, si la persona empieza a perder la vista, bueno, pues va a necesitar que alguien la apoye para que la lleve a hacer, para que le ayude a hacer sus cosas, ¿no? Generales. Va a reducir también sus actividades, posiblemente ya no pueda salir tanto a la calle, etcétera, ¿no? Y bueno, si tiene algunas otras afectaciones ocasionadas por la diabetes, bueno, pues todavía más va a estar limitado. Por lo tanto, es fundamental que si la persona ya sabe que tiene diabetes, bueno, evite cometer este tipo de errores que les menciono para que no continúe en esa dirección. Otro de los, de los errores que yo les decía que debe evitar cometer es no acudir al médico. Por lo general, pensamos que la diabetes es algo que, bueno, pues ya la tengo y ya, ni modo, tengo diabetes y se acabó. Pero si el paciente va con frecuencia y regularidad al médico, entonces él lo puede manejar de una manera integral y le puede estar dando recomendaciones adecuadas para evitar que siga avanzando de manera rápida la enfermedad. Entonces, es algo que es sumamente aconsejable acudir con cierta regularidad al médico, por lo menos una vez al mes. Y adicional a esto, que es lo más importante, es hacerle caso. Es decir, si el médico me está diciendo, tengo que hacer esto, esto y esto y esto, entonces nosotros necesitamos trabajar de una manera en la cual tenemos que seguir las instrucciones. Eso nos va a permitir tener buenos resultados. Entonces, no solamente es ir al médico, escucharlo y atenderlo, sino además hacerle caso, tomar las acciones que nos está recomendando. Y yo iría un punto más allá, que ya podemos hacer en la actualidad, que es una vez que nos dan la información y nos dice qué hacer y en base a eso las recomendaciones para seguir mejorando nuestra salud, es también poner en tela de juicio lo que nos está diciendo. Es decir, a ver, me dice que tome estos medicamentos. Entonces ir a Google y buscar el medicamento, ver pros, contras, beneficios, o nos dice tal o cual cosa. Entonces empezar a investigar y hacernos cargo de esta información que nos brinda para ponerla, dudarlo y al mismo tiempo, si es efectivamente válida, pues confirmarlo y verdaderamente llevarla a la práctica. Y si no, bueno, pues entonces no nos convence la información que nos está dando, busquemos otro médico que sí nos convenza, que la información que nos deje convencidos. Hace algunos años, todavía, tal vez unos 10, 15 años, las personas iban al médico y lo que les decían, pues con eso se quedaban. Ahora ya no es así. Ahora ya un médico inclusive personas de cualquier edad, no importa que sean personas ya muy mayores, pueden decirle a sus nietos o despedirles que les ayuden a investigar tal o cual medicamento, tal o cual recomendación, y de esa manera poder evaluar lo que les están recomendando hacer. Eso ya se puede hacer ahorita y eso es un gran beneficio para nosotros, para nuestra salud, para que lo que consumamos, ya sea
alimentos o medicamentos, efectivamente sepamos qué es y qué pueden hacer dentro de nuestro organismo, qué tan benéfico o qué no tan benéfico puedan llegar a ser. Yo les mencionaba también de qué otra manera podía ayudarnos el factor de transferencia para los diabetes, para las personas que tienen diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen un cansancio constante, se sienten muy agotados y es lógico porque sus células no están oxigenándose correctamente. Por lo general, el exceso de azúcar en la sangre impide que las moléculas de hemoglobina, que son las que llevan el oxígeno, lo llevan de un lado a otro en el organismo, pues van cargando sangre en lugar de llevar cargando oxígeno. Entonces, por lo tanto, se sienten todo el tiempo cansados. Entonces, eso también es muy importante. Si nosotros le damos el factor de transferencia a la persona con diabetes, lo primero que nos dice después de 4 o 5 días de estarlo tomando es: me siento con más energía, me siento con más vitalidad y bueno, pues entonces tengo una dinámica mejor para mis actividades. Entonces, esa es otra de las maneras en que el factor de transferencia nos puede ayudar, nos puede beneficiar. Una es la cuestión de que yo les mencionaba de esto de las infecciones para ayudar a salir más rápido, y la otra es tener energía. Por eso mismo es importante cuando nos preguntan, bueno, ¿cuál es la dosis que debo de tomar de factor de transferencia si tengo diabetes? Les decimos, primero tenemos que comenzar con una dosis de diaria durante una semana, y después vamos a pasar a una etapa que le llamamos de mantenimiento, y que va a depender el número de dosis va a depender de cómo esté el paciente. Si el paciente ya está muy afectado, tiene prediabético o tiene ya una retinopatía o tiene daño renal, entonces le decimos, sería conveniente que tomaras 2 unidades a la semana de forma permanente. Sin embargo, si el paciente está o sea, no pareciera que tiene diabetes, pero sabemos que sí la tiene, pero su ritmo de vida no se ha modificado y se cuida, entonces es muy importante que podamos establecer una por semana, solamente de manera preventiva. Y es así como vamos trabajando con cada paciente, y por eso también esta parte que nosotros brindamos, que es el seguimiento personalizado, nos ayuda a detectar cuando hay cambios en la persona, porque platicamos con ella y entonces nos empieza a decir: me siento así, me siento de esta manera, he cambiado esto y esto y esto, y me siento de esta otra forma. Y entonces estas sesiones que tenemos de seguimiento nos permiten ayudarle con otros elementos que también podemos manejar y que podemos recomendarle, y que ya les platicaremos en otros programas, también puede ser de ayuda. Entonces, básicamente esos son los errores que debe evitar cometer una persona que tiene diabetes. El último que el penúltimo que les comentaría es no cuidar o no modificar adecuadamente sus hábitos alimenticios. Por lo general, yo me acuerdo mucho de varios pacientes con diabetes con los cuales he tenido la suerte de platicar, y me dicen: es que yo quiero comerme un pan, quiero tomarme un café con azúcar, sí, o sea, todo lo que necesitamos, lo que el paciente con diabetes anhela o desea, es porque pues precisamente su organismo lo está pidiendo, pero al mismo tiempo todos esos alimentos pueden ser más dañinos que benéficos. Entonces tenemos que aprender a comer de una manera que el organismo no se deteriore más si ya está enfermo. Entonces es muy importante que establezca hábitos correctos alimenticios para que también la enfermedad vaya avanzando de una manera más lenta, ¿sí? Y ahora sí, el último error que debe evitar cometer un paciente con diabetes es no hacer ejercicio. Es decir, un paciente que tiene diabetes debe realizar sí o sí ejercicio. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con diabetes, como les mencionaba, pues se sienten cansados, se sienten agotados. ¿En qué momento van a poder hacer ejercicio si están cansados y agotados? Bueno, tienen que encontrar la dinámica. No se trata de que hagan una maratón, no se trata de que hagan ejercicios de alto rendimiento. Simplemente con que caminen, eso ya es un ejercicio, pero deben de hacerlo, deben de romper la inercia de no hacer ejercicio, empezando poco a poco, y el mismo organismo les va a permitir o les va a pedir más un ejercicio más enérgico, etcétera. Tampoco tienen que hacer
una gran cantidad de ejercicio o extenuarse, pero sí por lo menos cada tercer día caminar 30, 40 minutos, y eso lo podemos hacer de manera práctica cualquier persona. Entonces, es fundamental que haga ejercicio, porque eso es la clave de que su salud se mantenga, de que sus articulaciones funcionen, de que se oxigene su cerebro. Y eso es lo que va a hacer la diferencia con el paciente, de que tenga una mejor calidad de vida. Espero que esta información les sea de gran ayuda. No es lo único que hay, pero son errores que nosotros hemos visto frecuentemente que ocurren, y que al evitarlos podemos mejorar en gran medida la calidad de vida del paciente con diabetes. Vamos a hacer nuevamente un corte para cambiar de tema, y vamos a hablar, regresando al corte, del hongo cándida, que también está relacionado con la diabetes, pero que es un tema completamente aparte. Entonces, vamos a un corte nuevamente, y regresando tomamos este tema de lo que es las infecciones ocasionadas por el hongo cándida. Hola a todo el público de Home Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lizeth Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas de Alquimia por Home Radio. Hola, mi nombre es Jorge Quintana y te invito a escucharme en mi programa Martes de Coaching, en el que trataremos temas relacionados con el desarrollo de la conciencia y con cómo podríamos transformar nuestra vida a partir de las posibilidades que creamos, de las preguntas que hacemos y de nuestra manera de conversar. Nuestro programa será transmitido todos los martes a las 11 de la mañana a través de Home Radio. Sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Te espero. Hola, mi nombre es... Hola, bueno, estamos aquí, hola de nuevo. Gracias por estar todavía con nosotros, por permanecer. Estamos en nuestro programa de Factor 1. Recuerden, el factor de transferencia es una herramienta terapéutica que nos ayuda a mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. No es un producto que tenga efectos secundarios o reacciones adversas al utilizarlo, y se puede recomendar utilizar inclusive desde el año de edad. En pequeñitos, en bebés, desde el año de edad lo toman y no tiene ningún efecto secundario ni reacción adversa. No se contrapone con ningún medicamento, al contrario, lo puede potencializar. Entonces, este producto llamado factor de transferencia no es un desarrollo nuevo, no es algo que es de recién descubrimiento. Tiene ya prácticamente 70 años que se utiliza o que se descubrió, y en los años recientes se ha podido desarrollar de tal manera que tengamos suficiente cantidad de factor de transferencia para poder atender diferentes tipos de padecimientos. Siempre se usa como un complemento del tratamiento principal, y lo que hace es que ayuda a mejorar la salud y la calidad de vida del paciente, y definitivamente no es un producto que cure una enfermedad determinada, pero al estar ayudando a fortalecer el funcionamiento del sistema inmunitario del organismo, nos brinda grandes ventajas. Entonces, este factor de transferencia nosotros lo distribuimos de manera directa. Solamente necesitan llamar al 55 69 12 65 41 y solicitarlo. También tenemos la página web www.factor-medio-y-latina.com.mx, en donde hay una gran cantidad de información. Nos pueden contactar llenando un formulario, hay un chat dentro de la página en el cual nos pueden hacer preguntas, les contestamos siempre, y adicional a esto también nos pueden escribir directamente por correo electrónico a info@factor-medio-y.com.mx. Bueno,
Después de este pequeño anuncio, les quiero comentar ahora acerca de lo que es el hongo cándida. El hongo cándida, bueno, es un hongo o levadura, es una infección que puede presentarse en muchas personas. Es un hongo, es un microorganismo que vive de manera natural dentro de nosotros. El problema es cuando por ciertas situaciones se altera su concentración o su población, se incrementa. Y esto hace que se generen diversos tipos de problemas, porque empieza a afectarnos nuestra salud en múltiples maneras. Y como les decía, esto es un hongo que está dentro de nosotros, significa que lo puede estar, lo tiene tanto los hombres como las mujeres, los niños y personas adultas mayores. Entonces cualquier persona tiene este hongo viviendo de manera natural en el organismo. Aquí la cuestión es que se mantenga en la proporción correcta. Sin embargo, hay varios factores que pueden desencadenar que esta población se modifique. Uno de ellos es, por ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos. Desde hace algunos años para acá se ha controlado ya el uso de los antibióticos, se ha reducido, ya no se maneja como antes, que uno iba a la farmacia, compraba su antibiótico y ya y se automedicaba. Ya ahorita está un poco más regulado y se requiere una receta médica para comprar este tipo de medicamentos que realmente afectan bueno, lo que busca es atacar cierto tipo de bacterias que estén infectando o causando una enfermedad, pero el antibiótico no trae un nombre específico, decir voy a acabar con tal o cual bacteria. También ataca otras. Y esas otras bacterias pueden ser benéficas para nosotros. Entonces, al eliminarlas, entonces deja un espacio vacío que puede ser ocupado por otro microorganismo. En este caso, uno de los que se pueden presentar con gran frecuencia es precisamente este hongo. Entonces, y al estar creciendo más, también aprovecha y empieza a quitar o a sacar las pocas bacterias de otros tipos que están quedando. Entonces esto va alterando nuestra flora, nuestra microbiota se llama, porque son microorganismos dentro de nuestro propio organismo, y son benéficos porque nos ayudan a muchas funciones. Sin embargo, al estar creciendo solamente de un tipo, que en este caso es el hongo, empieza a producirnos afectaciones muy severas y nos pueden ocasionar enfermedades que son realmente molestas, y a la larga pues pueden condicionar a diferentes afectaciones pues más graves. Las personas que también utilizan anticonceptivos pues son susceptibles a que estos hongos prosperen. También las personas que consumen una gran cantidad de carbohidratos, sobre todo carbohidratos complejos como son los almidones, que estamos hablando de los panes, de los pasteles, de todos esos carbohidratos que nos gustan, pero que si comemos en exceso son perjudiciales. Entonces, ¿por qué contribuyen a la presencia del hongo? Pues porque es de lo que se alimentan. Entonces le estamos dando de comer constantemente, pues claro que también se reproducen más, crecen más, se diseminan más y los tenemos cada vez más frecuentes. Esa es otra de las formas en las cuales este hongo se crece de manera muy grande en nuestro organismo. Otra de las formas en las cuales el hongo puede estar creciendo es simplemente porque una persona haya pasado por un embarazo. Como se modifican muchas situaciones en el proceso del embarazo, también es una posibilidad que la persona pueda estar teniendo un crecimiento mayor de este hongo. Entonces, como pueden darse cuenta, es muy factible que el hongo esté creciendo en el organismo. Y eso hace que, sobre todo las mujeres son las más sensibles a este
a este hongo, a que crezca, a que se presente, porque como les menciono, simplemente el uso de los anticonceptivos, ¿quiénes lo toman? Pues las mujeres. El embarazo, pues obviamente las mujeres. Entonces, estos elementos ya de por sí están condicionando a la presencia del hongo en sí. Aquí la cuestión fundamental es que si nosotros trabajamos para disminuir la presencia de este hongo, lo tenemos que hacer de una manera integral y que además no afecte a nuestro organismo de una manera secundaria o negativa. Tenemos que trabajar en varios puntos. Primero, tenemos que fortalecer el organismo. ¿Cómo? Podemos utilizar subiendo las defensas con factor de transferencia. Aquí es donde se relaciona el uso del factor de transferencia para las infecciones ocasionadas por este hongo. Estamos dándole el factor, el organismo empieza a fortalecer sus defensas, se defiende mejor y por lo tanto empieza a reducir la presencia del hongo, lo estamos debilitando. Tenemos que hacer algo, también utilizar algo que lo vaya como reduciendo en su población, pero también al mismo tiempo debilitando. Una de las cosas naturales que hemos encontrado que ayuda en gran medida a reducir esto es el aceite de orégano. El aceite de orégano concentrado es un antifúngico natural muy poderoso por una sustancia que posee que se llama carbacrol, y ese carbacrol es lo que hace que el hongo no pueda seguir reproduciéndose. Entonces, este hongo, con la presencia del aceite de orégano, empieza a ser eliminado. Pero primero tenemos que debilitarlo usando un factor de transferencia. No podemos eliminarlo si tenemos una gran cantidad de hongo en el organismo. ¿Por qué? Porque imagínense un montón de cadáveres de hongos dentro de su organismo que están muertos porque los matamos con el aceite, pero están allá adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el organismo se va a enfermar porque va a tener una gran cantidad de basura allá adentro muerta y que no puede sacar tan fácilmente. Entonces, y muchas veces se ocasiona esto que alguna vez hemos oído de estas crisis curativas. Y nosotros somos muy contrarios a que esto se presente. No nos gusta que la persona tenga que pasar por una crisis para curarse. Lo podemos hacer de una manera mucho más inteligente sin que tenga que pasar por ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer en el caso del hongo? Primero lo vamos a debilitar utilizando factor de transferencia, y también otra de las maneras en que lo vamos a debilitar es dejando de darle de comer, es decir, modificando los hábitos alimenticios en los cuales vamos a reducir o sea, primero, pues al dejarles de comer, bueno, pues unas van a dejar de reproducirse, van a dejar de crecer y van a ser menos. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a hacer con el factor de transferencia es que si le empezamos a dar al organismo de manera regular el factor, le empezamos a reducir el alimento tratando de consumir alimentos más naturales, verduras y alimentos que no estén alimentándolo, y al mismo tiempo, después de este proceso, empezamos a darle el aceite de orégano al organismo, entonces se va a empezar a reducir la presencia de este hongo. Esto es fundamental hacerlo de esta manera y en esta secuencia para que no tengamos problemas de lo que yo les mencionaba de esta crisis curativa. Vamos de una manera amable, haciendo poco a poco y paso a paso para reducir la posibilidad de que sea un proceso difícil de llevar. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar de deshacernos del crecimiento desmedido de este hongo en el organismo? Es variable para cada persona, pero lo que sí es importante es que si lo hacemos, vamos a mejorar en gran medida la calidad de vida del paciente. ¿Cómo podemos saber si tenemos este hongo? ¿Hay alguna prueba clínica, un estudio clínico que se pueda realizar para que nos diga si efectivamente usted tiene este hongo? Como de manera natural en el organismo se encuentra este hongo, esta levadura, esta cándida, si nosotros hacemos un estudio nos va a salir porque lo tenemos. Entonces hay pocos estudios que se puedan realizar y además son muy costosos que nos puedan decir efectivamente que tenemos una infección por cándida. Nos tenemos que ir más hacia los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, si tenemos alergias a los alimentos, si tenemos dolor de cabeza,
si tenemos constante, frecuente, si tenemos una fatiga crónica, si estamos teniendo infecciones frecuentes, que no nos curemos, si estamos una y otra vez. Todos estos son síntomas en los cuales nosotros podemos detectar que posiblemente sea una infección por cándida. También si estamos hay muchas personas que tratan de bajar de peso, usan una dieta, modifican sus hábitos alimenticios, etcétera, y no bajan, hacen ejercicio y no bajan de peso. Es muy probable que la razón sea precisamente el hongo cándida, que mientras no lo ataquemos, mientras no reduzcamos su presencia en el organismo, no podremos bajar de peso. Y eso es fundamental porque muchas veces las personas dicen, es que yo hago ejercicio, me alimento bien, hago mucho ejercicio y sin embargo no puedo bajar de peso. Entonces cuando decimos posiblemente, entonces lo que esté pasando es que tengas este hongo. Y bueno, hay otros síntomas ya más específicos, por ejemplo en la mujer cuando está el hongo alojado dentro de la vagina y es que les ocasiona también mucha molestia porque es muy incómodo, tienen que evitar ponerse ropa muy ajustada, tienen que usar prendas de algodón porque el sudor promueve que el hongo esté también reproduciéndose porque cambia el pH. Entonces es sumamente incómodo, pero no solamente la incomodidad en sí de la molestia día a día, sino que nos está dañando por dentro el estar teniendo estas infecciones por este hongo. El hecho fundamental es que si nosotros tomamos estas dinámicas, estos pasos sencillos, como primero comenzar utilizando el factor de transferencia, después al mismo tiempo modificar ciertos hábitos alimenticios y agregar el aceite de orégano en nuestro tratamiento, vamos a tener muy buenos resultados para reducir estas infecciones de cándida. Si ustedes tienen alguna pregunta, tanto del tema de cándida como de la diabetes, pueden escribirnos y con toda confianza podemos ayudarlos, resolverles sus dudas y esperamos que esta información les sea de utilidad. Compártanla con sus amigos o con las personas que consideren que puedan serles de ayuda y bueno, los esperamos la próxima semana aquí a las 9 de la mañana el lunes con un nuevo tema. La próxima semana vamos a platicar con un especialista que maneja algunos productos, sobre todo maneja diferentes tipos de tés para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y tiene un punto de vista muy interesante con respecto a qué tés podemos tomar, por ejemplo, para mejorar nuestra salud, para sentirnos relajados, etcétera. Y bueno, va a ser nuestro invitado, esperamos contar con ustedes la próxima semana y pues nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y pues cada día que estamos compartiendo con ustedes esta información nos da la oportunidad de que conocernos más, pero también de que brindarles un poquito más de conocimiento que hemos nosotros conocido de otras personas y que los compartimos con ustedes. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana a las 9 de la mañana, el lunes a las 9 por Home Radio en el programa de Factor 1. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Soy el biólogo Juan Carlos Landeros y te quiero invitar todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio que escuches y que veas mi programa Factor 1. En él encontrarás información relacionada a la salud y a mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio.